Saludos cordiales, queridos amigos y hermanos. Seguimos con la serie que trata de las profecías sobre Jesús de Nazaret, con el objetivo de comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de un anuncio predictivo concreto. El estudio se desarrolla con una exégesis aplicada fuera de la fe y creencia, es decir, fuera de los cánones establecidos por la confesión religiosa. El marco de referencia de la serie es el siguiente. En primer lugar, la Biblia hebrea es un libro sociopolítico que interpreta desde la óptica teológica los sucesos ocurridos en los dos reinos rivales. Esto quiere decir que no es un libro histórico ni religioso, sino un conjunto de libros que juzga los hechos de ambos pueblos a través de una creencia religiosa caracterizada por la idolatría y el politeísmo. En segundo lugar, las predicciones de los profetas de la Biblia hebrea, como fue verificado ampliamente en la serie anterior, no poseen credibilidad alguna, en absoluto. En tercer lugar, el pensamiento de Jesús de Galilea fue lo siguiente. 1. El reino mesiánico estaba cerca y Dios enviaría a sus ángeles para eliminar a los romanos e iniciar el periodo de paz y prosperidad infinita en la nación de Israel. 2. El reino mesiánico es en la tierra de Israel, nunca en el cielo ni en el corazón de la gente, y que empezaría inmediatamente después de la intervención de la deidad. 3. El reino mesiánico es para las ovejas de Israel, nunca para los paganos o para los gentiles, o como decía Jesús de Nazaret, no es para los perrillos. 4. El mesianismo es una ideología político-nacionalista para gobernar el mundo desde Jerusalén bajo el liderazgo del Mesías. No es un movimiento religioso, sino una acción bélica, como Jesús mismo aclaró diciendo, vine a traer guerra y no paz. 5. Para el pueblo de Israel, lo importante es la era mesiánica y no el Mesías. Lo que todos esperaban fue la era mesiánica, donde el Mesías podía ser cualquier judaíta. 6. La muerte de Jesús fue una prueba clara para los judíos que no era el Mesías, porque no trajo la era mesiánica, y con su muerte fracasó su proyecto libertario. 7. Jesús creía ciegamente en el éxito de su proyecto mesiánico. Tanto es así que Mateo recoge sus palabras en el capítulo 24, 34 al 35, que dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta afirmación político-religiosa, que no se cumplió, por lo menos sirvió para demostrar que Jesús de Galilea fue otro falso Mesías y otro falso profeta. Finalmente, y en cuarto lugar, el evangelio atribuido a Mateo se escribió entre los años 80 y 100, copiado de Marcos y de la fuente Q, según los académicos. Sin embargo, estudiando a los padres de la Iglesia, hay fuertes indicios de que el autor del evangelio de Mateo haya sido Justino Mártir, el filósofo y teólogo romano del siglo II. El propósito del Evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido por el Dios árabe Yahvé. Mateo presenta a Jesús como semidios de origen divino, redefine el concepto del reino, reforma la misión de Jesús para Israel y el mundo y le otorga poder de perdón y o condenación eterna, siguiendo la escuela doctrinal de Saulo de Tarso. Dentro de este marco de referencia, el título de esta 15ª lección, la penúltima, es Jesús vendido. La profecía que vamos a comprobar es la citada por Mateo en el capítulo 27, versículos 9 y 10. Voy a leer la versión de la Biblia Reina Valera revisada, edición 1960. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero,
como me ordenó el Señor. El evangelio atribuido a Mateo es el único que relata este suceso y lo hace con elementos que pueden significar que lo narrado nunca tuvo lugar, que es apenas otra leyenda más. Le adelanto 5 argumentos. Primero, Jeremías no dijo absolutamente nada sobre lo que Mateo cuenta, nada. Segundo, el que habla de dicho monto o cuantía es el profeta Zacarías y no Jeremías. Tercero, como vamos a comprobar en breve, Zacarías no traiciona ni vende a nadie. Cuarto, la compra del campo del alfarero no menciona a Zacarías ni Jeremías. Y quinto, en Jeremías 32 dice que el profeta había adquirido un campo, el de Anatot, así que no fue el campo del alfarero, ni pagó 30 monedas, ni fue el precio de una traición. Con este nuevo fraude a la vista, examinemos ahora el hecho que cita Mateo. Se encuentra en la sección denominada Deuterozacarías, un autor anónimo que escribe en nombre del profeta del siglo V antes de Cristo. Por el ambiente de la narrativa, el relato se ubica entre el año 330 antes de Cristo y antes de la guerra de los Macabeos. Zacarías 11, versículos 4 y 5 dice: Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. El relato es una alegoría de la implementación sangrienta del monoteísmo en Judá, que retrata la sociedad compuesta por el rebaño de ovejas, los mercaderes, que son vendedores y compradores de ovejas, y el grupo de pastores, en el que el último papel es representado por el redactor de la obra. El rebaño del Dios Yahvé es el pueblo de Judá, a quien el Señor provee de pastores para desempeñar las funciones de reyes, jefes, jueces, escribas, sacerdotes, profetas, etc. Los pastores son líderes ambiciosos que no solo descuidan al pueblo, sino que llegan a negociar con él. Lo venden a mercaderes extraños y alaban al Dios Yahvé por ayudarles a enriquecerse de ese modo. Los dirigentes del pueblo no tienen piedad de la gente. Para ellos, el ciudadano judaíta es apenas una mercancía para obtener ganancias, un generador de lucros y nada más. La esclavitud estaba en auge en la tierra de los elegidos. Ante este cuadro, el Dios Yahvé comisiona a un nuevo pastor, el autor de la alegoría, quien deberá ahuyentar a los pastores aprovechadores y cuidar del rebaño de Judá. Aquí no está Jesús, ni su ministro de finanzas, Judas, el tesorero del equipo mesiánico. Zacarías capítulo 11, versículos 7 y 8 sigue diciendo: Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre Gracia y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. El misionero de Yahvé cumple cabalmente el encargo recibido, pero en el cumplimiento de su deber, el pastor se desgasta en la lucha político-religiosa, sostenida con los muchos pastores que surgieron en Judá durante el periodo del cautiverio babilónico. El cayado de gracia es empleado por el pastor para apacentar a las ovejas que aceptan el monoteísmo, la nueva religión que adopta más del 70% de la doctrina del profeta persa Zoroastro y que hoy tenemos en el cristianismo en todas sus vertientes. Estas ovejas, dice el texto, son las pobres del rebaño, quienes salvan sus vidas al abrazar la nueva religión impuesta bajo amenaza de muerte por los sacerdotes que regresaron de Persia sedientos de poder
y decididos a controlar a la población pobre e ignorante, en su mayoría esclavos, en manos de sus propios compatriotas. Este hecho es similar a la conquista del continente americano, en que la corona española portaba en una mano la cruz del cristianismo y en la otra la espada. Fue una masacre perpetrada en nombre de la religión y en contra de los naturales de la región. La historia es la misma, el empleo del cayado de gracia, un eufemismo para solapar la desgracia. El cayado de ataduras es para perseguir, torturar y trasquilar a las ovejas que se resistan a aceptar el monoteísmo importado del país persa. Con esta matanza por razones religiosas, el pastor se convirtió en el ogro de la sociedad, porque en una mano traía la doctrina del dios Ahura Mazda aplicada al dios árabe Yahvé, y en la otra la espada para acelerar el proceso de conversión de sus paisanos. Otra prueba de este crimen ejecutado por los sacerdotes en contra de los ciudadanos pobres de Judá está en el libro del escriba Esdras y, por supuesto, en todo el libro atribuido a Zacarías. Como resultado de un mes de trabajo, el protagonista de la matanza eliminó a 3 pastores. En esta escena no está Jesús ni su secretario de finanzas, Judas el sicario. El pastor tenebroso del Dios Yahvé, resistido y odiado, desiste de la matanza de sus hermanos compatriotas que son pobres, idólatras y politeístas. En Zacarías 11:9 dice, y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. Observe el sentir del pastor carnicero de sus hermanos. Es exactamente igual que su Dios Yahvé. La expresión es fuerte y torna exento cualquier comentario. La oveja que muriere, pues que muera. El judío que se perdiere, que se pierda. Y las ovejas que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. En la escuela de Yahvé, así es el amor al prójimo. Es una luz para todas las naciones. En este texto tampoco está Jesús, ni Judas, el tesorero del clan mesiánico. Pasemos al par de versículos siguientes, donde tampoco se refiere a Judas ni a Jesús. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero, o mejor dicho, al tesoro. Como cualquier empleado, el matador decide retirarse, abandona el rebaño, como todos los que le precedieron y como todos los que vendrían después de él. Lo importante para el pastor de la matanza es su salida. El salario le tiene sin cuidado, recibir o no, le da igual. Por orden de Yahvé, el Dios de la matanza, el dinero ganado por instalar el monoteísmo a precio de amenaza de sangre, de muerte, lo deposita en las arcas del templo, dinero santificado. El salario por día era de 1 moneda y el salario de un mes, lógicamente, 30 monedas. Esta cuantía es el precio de un esclavo, según Éxodo 21:32. Dice, si el buey acordea a un esclavo o a una esclava, se pagarán 30 siclos de plata al dueño de ellos, y el buey será apedreado. Muy bien, en el libro de Zacarías no se encuentra nada de lo que transmite Mateo, solo una pantomima en la que se asigna 30 monedas de plata al pastor protagonista en concepto de salario, por imponer al pueblo como único santo patrono al Dios Yahvé. Por otra parte, Mateo afirma que el campo del alfarero fue comprado por los sacerdotes.
Mateo capítulo 27, 6 y 7 dice: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Sin embargo, Lucas, en una versión contraria a la de Mateo, afirma que fue el propio Judas quien había comprado el campo, sin mencionar si es propiedad o no del alfarero. Hechos capítulo 1, versículo 18 dice: refiriéndose a Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así las cosas. Ahora solo nos falta una pieza disponible para completar el rompecabezas de Mateo. Y está en Génesis capítulo 37, versículo 28. Leo: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Todo indica que Mateo piensa en el mítico José y con su leyenda elabora su propaganda religiosa. Presenta a Jesús como José y a Judas como los hermanos que le habían vendido. Así también hizo con Moisés, otro mito, al presentar a Jesús como el segundo Moisés. De modo que con estos 4 elementos, las 30 monedas, el campo, el alfarero y la venta de José, Mateo montó su historia y la respaldó con una profecía inexistente. Muy bien, en base a esta nueva prueba, sumada a las anteriores, queda comprobado que la Biblia cristiana o el Nuevo Testamento carece de veracidad, de credibilidad y de autoridad. Por tanto, no tiene veracidad ni credibilidad el dogma de la encarnación divina, del Dios Yahvé humanizado en Jesús, el dogma de la inerrancia de la Biblia, de que no tiene error ni contradicción alguna, el dogma de la inspiración de la Biblia, de que el Dios Yahvé dictó a sus santos escribas, el dogma de la segunda persona de la Trinidad, de que Jesús de Nazaret es otro Dios, el dogma de la Santísima Trinidad, de que el Dios Yahvé, el Dios Jesús y el Dios Espíritu Santo constituyen una sola entidad y que actúan en plena y absoluta armonía. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del escritor, orador y político romano Cicerón. Las vanas pretensiones caen al suelo como las flores. Lo falso no dura mucho. Les reitero, las vanas pretensiones caen al suelo como las flores. Lo falso no dura mucho. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.